Buenas noches, hoy es el 30 de enero del 2015. Mi nombre es Matthew Ogden y les doy la bienvenida a la conferencia semanal en larouchepac.com, la conferencia del viernes. Me encuentro en el estudio con Jason Ross del equipo científico del sótano y Jeff Steinberg de Executive Intelligence Review, y los tres tuvimos una conversación amplia con el señor LaRouche hoy, así que el contenido de la videoconferencia viene directamente de esa conversación. Quiero empezar con la pregunta inconstitucional, una de ellas que es para el señor Lyndon LaRouche, y dice lo siguiente. Funcionarios de Syriza, el partido que llegó al poder en las elecciones griegas del domingo pasado, dijo que va a detener las privatizaciones de la importante compañía eléctrica y el puerto y va a aumentar el salario mínimo del país. El partido también prometió un alivio de la deuda a la gente que vive por debajo del umbral de la pobreza. Las primeras medidas del próximo gobierno parece ser un enfrentamiento con los acreedores que le han prestado al país 240,000 millones de euros desde el 2010. ¿Usted piensa que Grecia debe abandonar el euro y volver a la vieja moneda, el dracma, o debe permanecer en el euro y renegociar su deuda? Así que, Jeff, pudieras hacer la respuesta de parte del señor Lyndon LaRouche. La perspectiva del señor LaRouche en esto es que las elecciones griegas del domingo pasado representaron un repudio, un rechazo de la política de austeridad de la Troika y del hecho que Europa, igual que los Estados Unidos, está inundado de las deudas de apuestas que jamás se pueden pagar y que no es apropiado pagarlas en primera instancia. Así que Grecia es una situación singular, es muy claro para todos y ha sido una discusión abierta en la prensa estadounidense y europea desde las elecciones griegas de que la deuda griega no se puede pagar. Y es lo mismo para la mayoría de la deuda de Europa y la deuda de Wall Street, sin muy poca excepción. Así que Grecia no tiene por qué mostrar su jugada inmediatamente. La opción de abandonar el euro se encuentra ahí y a juicio del señor LaRouche, Grecia debe jugar la bomba de la deuda. Están en una posición, obviamente, de abandonar el euro sin consecuencias, con consecuencias que no se conocen, pero deben usar esto como una ventaja para obligar el asunto de una renegociación seria de su deuda. Pero hay un paralelo importante histórico que se discutió en un artículo que publicamos hace 2 semanas en la Executive Intelligence Review, que escribieron Paul Gallagher y Dean Andromedas en anticipación a los resultados del domingo pasado de las elecciones griegas. Y lo que menciona es que parte de la actividad de campaña del partido Syriza se enfocó en el llamado para hacer una conferencia europea de la deuda, porque no es solo Grecia la que sufre de las consecuencias de la austeridad masiva, pero décadas de las apuestas y del saqueo y de la destrucción de su economía. Lo mismo es lo que pasa en España, en Portugal, en Italia, en Irlanda y en otros países también. Así que el llamado para organizar una conferencia de deudores europea para eliminar una porción grande de la deuda europea se remonta al precedente histórico que es de importancia en particular para Alemania como parte de la reconstrucción y de la recuperación de Europa de posguerra. En 1952 y 53 hubieron conversaciones y diálogos importantes para eliminar una porción de la deuda alemana, y esto resultó en la conferencia de deudores en Londres en 1953, y aquí 50% de toda la deuda de Alemania que se remontaba al Tratado de Versalles y de la Primera Guerra Mundial, y el resto de la deuda se aplazó para un pago a baja tasa de interés, con el elemento adicional de que la deuda alemana no
no se pagaría si los fondos vinieran del dinero que se invirtió para la reconstrucción de Alemania. Y hace varios días en el Washington Post, un columnista regular, Meyerson, le recordó a Angela Merkel de que esta fue la manera en que Estados Unidos y otros acreedores principales de Alemania trataron a Alemania, y como resultado de eso, Alemania, por supuesto, tuvo la recuperación milagrosa, la recuperación de los 50s y de los 60s. Y si Alemania hubiera sido tratada por parte de los Estados Unidos de la misma manera en que Alemania ahora trata a Grecia, Alemania probablemente sería más, estaría conectada a lo que el plan Morgenthau proponía, que era destruir a Europa y que nunca hubiera recuperación. Así que es un mensaje muy claro. Grecia es el paradigma. Grecia representa la situación que es idéntica a la situación en muchos otros países europeos. La deuda es impagable, la deuda de Wall Street es ilegal y no se puede pagar. Es de parte de la operación de casino que ha saqueado a la economía del transatlántico. Así que no solamente se necesita una reorganización importante de toda la deuda, no solo la deuda griega, pero eso empieza con la restauración de una separación bancaria completa bajo la Glass-Steagall, aquí en los Estados Unidos, pero también en Europa. Hay que eliminar la deuda europea, hay que eliminar la deuda especulativa de Wall Street, que se haría con la restauración de Glass-Steagall, y empezaríamos el proceso de implementar inmediatamente un sistema alternativo. Y eso significa regresar al sistema hamiltoniano bajo el cual la Constitución Estados Unidos fue establecido. Y el señor LaRouche dice que cuando se le ataque, se destruya a Wall Street y la deuda de la City de Londres, inmediatamente debe haber un mecanismo para empezar con la emisión de crédito federal, no solo para recapitalizar a los bancos comerciales que han sido saqueados sistemáticamente desde la derogación de la Glass-Steagall y incluso antes del proceso que llevó a eso. Y esa recapitalización a través de crédito debe dirigirse hacia la inversión de capital, en particular de infraestructura y la creación de trabajos y la revitalización de la ciencia y la tecnología, el sistema aeroespacial, todas esas cosas. Lo que se requiere inmediatamente va más allá simplemente de la eliminación o la renegociación de la deuda. Debe haber una política alternativa que se implemente inmediatamente y debe centrarse en torno al principio del Banco Nacional, un Banco Nacional hamiltoniano. Y cada país de Europa prácticamente hay un precedente histórico para este tipo de actividad y la mayoría de esto se deriva de las lecciones que se aprendieron durante las primeras décadas de la Revolución Norteamericana con Alexander Hamilton, donde tuvimos un Banco Nacional, donde se tuvo un crédito para proyectos importantes como caminos, canales y otra infraestructura, y creamos los cimientos de una economía moderna. Y hay mecanismos en Europa que ya se han citado como un vehículo importante para lanzar tal política. Tenemos el Banco de Inversión Europea, que puede funcionar de la misma manera en que Franklin Roosevelt usó la Corporación de Reconstrucción Federal. Y esto fue parte del gobierno de Hoover, pero que Franklin Roosevelt la usó con un propósito diferente. En otras palabras, para emitir crédito federal, para crear millones de trabajos productivos y empezar la reconstrucción de la economía. En otras palabras, en ciertos aspectos, Grecia tiene todas las cartas en la mano y debe jugar esas cartas efectivamente para obligar que cada persona que está cuerda en Europa y en el Atlántico, aquí en Estados Unidos, sepa que las montañas de deuda de apuestas es impagable.
se debe eliminar y se tiene el precedente de lo que sucedió en Alemania y en el resto de Europa en la secuela de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos todavía operaba en base al legado de Franklin Roosevelt, que desafortunadamente había muerto en abril de 1945. Estados Unidos tenía una perspectiva de no continuar el modelo colonial europeo de imponer un ataque a todos los poderes. Y iba a haber el Tratado de Marshall, el Plan Marshall y el establecimiento en Alemania de un banco de crédito, y había la conferencia de deudores en Londres de 1953, en el cual se eliminó y se aplazó el pago de la deuda de antes de la Segunda Guerra Mundial. Y estos modelos están allí. Es cuestión de si va a haber una suficiente inteligencia política entre los círculos principales en Estados Unidos y en Europa de implementar las políticas que se han puesto en marcha y han funcionado, mientras que todo lo que se ha conectado con las operaciones de apuestas de Wall Street y de Londres, en particular en los últimos 20 años, nos han conducido a nada excepto a la destrucción y la pobreza de la mayoría de las poblaciones en ambos lados del Atlántico, y ha llegado el momento de utilizar el voto que sucedió en Grecia, que es un repudio histórico de las políticas criminales del último gobierno de Grecia, y se ha exigido un nuevo camino. Y es claro que la mayoría de los griegos rechazaron las políticas del último gobierno, y por lo tanto las políticas de la Troika, las políticas de austeridad que han sido la insistencia del gobierno alemán bajo Merkel. Y la cuestión ahora es reemplazar esto con una alternativa viable. Y algunas de estas ideas están en la mesa de discusión y se debe actuar sobre esto inmediatamente. Ahora, tenemos una segunda pregunta que recibimos de Rusia, que es una pregunta sobre la interpretación del señor LaRouche de si hay una oposición seria a las políticas de Obama provenientes de las instituciones estadounidenses. Y esto obviamente es en el contexto de estas declaraciones tan provocadoras que Obama hizo en el informe del Estado de la Unión, y que habla de su política de guerra contra Rusia. Y todo mundo reconoce que es una política de cambio de régimen en Moscú. Y esto en particular aborda el artículo publicado por Leslie Gelb, en el cual él habla de purgar a todo el círculo allegado a Obama, que es el Círculo de Seguridad Nacional. Y Gelb es una voz muy reconocida dentro de algunos círculos de política exterior en los Estados Unidos. Él fue presidente del Consejo de Relaciones Exteriores por 10 años, del 93 al 2003, y ahora funciona como un presidente emérito. Y lo que él dice es algo que se debe tomar como un indicativo de una opinión más general entre los que están a cargo de la política. Y lo que él dice en este artículo que él tituló "Esta es la última oportunidad de la política externa de Obama", publicada el 14 de enero, dijo lo siguiente: "No se puede confiar en el equipo del presidente en que llevará a cabo una política de seguridad nacional y debe ser reemplazado inmediatamente. El equipo de Obama carece de los instintos básicos y el juicio necesario para conducir la política de seguridad nacional estadounidense en los próximos 2 años, y simplemente es muy peligroso dejar que el señor Obama continúe como ha seguido con su equipo actual y la manera en que él toma las decisiones. Estados Unidos, sus aliados
aliados y amigos podrían dirigirse a uno de los periodos más peligrosos desde la cúspide de la Guerra Fría. El señor Obama tendrá que deshacerse de la mayoría de su círculo de allegados, especialmente en la Casa Blanca. Él tendrá que reemplazarlos con gente fuerte y estratégica que tengan una experiencia en la política exterior probada. Los que deben salir incluyen la asesora de seguridad nacional Susan Rice, el jefe de personal Dennis McDonald, el principal autor de los discursos Ben Rhodes y Valerie Jarrett. Y al final del artículo, él termina diciendo, a final de cuentas, hacer que el sistema de seguridad funcione se basa en un factor, un hombre, Barack Obama. Él es el principal problema y él es el único que puede representar una solución. Él no llega a decir de que se debe sacar a Obama, pero yo sé, Jeff, que hablamos con el señor LaRouche a principios, hoy más temprano, y quisiera que nos dijeras qué piensa el señor LaRouche sobre esta pregunta en particular. El señor LaRouche piensa lo siguiente, es muy simple, Obama es el problema y es Obama el que tiene que salir. Y las consecuencias de no hacer eso es que se tiene el riesgo continuo con una probabilidad cada vez mayor de una guerra general contra Rusia que rápidamente se convertiría en una guerra de extinción. Esta es la perspectiva del señor LaRouche, pero también esta preocupación ha sido hecha eco por muchos otros individuos, no solo Leslie Gelb. En la última semana, desde el domingo pasado, el día de las elecciones griegas, hubo una reportaje en el Washington Post escrita por dos ex senadores, Sam Nunn y Richard Lugar, quienes fueron los autores de la ley Nunn-Lugar, que por décadas dieron financiamiento para asistir a Rusia en desmantelar elementos de su programa nuclear y de su almacenamiento de armas nucleares para que no se usaba. Y este fue un programa muy exitoso, pero el Congreso en diciembre recortó el financiamiento de ese programa y como resultado de eso, los rusos días más tarde anunciaron que se alejaban de la cooperación en las áreas del desarme nuclear y específicamente citaron las acciones del Congreso. Y Teodoro Postol, que es uno de los principales expertos del desarmamento, del desarme nuclear, escribió en el Boston Globe que nunca habíamos estado más cerca al peligro de ya sea un catalizador intencional o accidental de una guerra termonuclear. Y Postal habla de varios programas de modernización del arsenal nuclear estadounidense y advirtió que el tiempo de advertencia, ya sea para Rusia o los Estados Unidos, para determinar si se inició un lanzamiento nuclear contra su territorio y la respuesta de un contraataque se ha reducido a 3 minutos. En otras palabras, la decisión, el tiempo de tomar la decisión para si se va a una guerra termonuclear se ha reducido, donde una persona puede hacer la decisión y emitir la orden. Esa misma advertencia la presentó por el lado ruso en una entrevista en Interfax días después por parte de Igor Ivanov, que era el ex ministro del Exterior ruso por muchos años. Y ayer hubo otra declaración emitida por el ex presidente ruso, Mikhail Gorbachev, quienes por muchas décadas estuvo conectado con la oligarquía europea. Sin embargo, en este momento ha advertido en varias ocasiones. Así que hay una red de
de voces líderes rusas, estadounidenses y europeas que son muy respetadas, figuras institucionales que dicen estamos al borde de una extinción termonuclear. Y Leslie Gelb, en efecto, cuando escribió su artículo hace una semana sobre la necesidad de que se hiciera una limpia, una purga en la Casa Blanca, él está al tanto de que hay un proceso desde el día después de las elecciones de noviembre pasado, cuando los demócratas fueron arrasados ante lo que mucha gente consideró la impugnación política de Barack Obama. Los demócratas perdieron el control del Congreso y el Senado, y eso fue debido a que muchos votantes demócratas decidieron no votar por Obama, y muchos grupos dentro del Partido Demócrata desde entonces han estado muy agitados exigiendo que se haga una limpia en la Casa Blanca. Hubo reuniones ante líderes veteranos del Partido Demócrata con Barack Obama durante el receso de Navidad y Año Nuevo, y se le presentó la demanda que está en el artículo de Leslie Gelb de hace una semana. En otras palabras, que se haga una limpia de la Casa Blanca. Y lo que se le dijo a Obama efectivamente es de que la presidencia debía ser puesta en una reorganización por bancarrota. Y mientras Obama no dijo francamente no, nunca dio una respuesta, pero hemos llegado al punto ahora donde esas demandas aún están en la mesa de discusión, pero ahora son sustituidas por un reconocimiento, y el señor LaRouche ha tenido esta convicción de que el problema es Obama, y estamos en el punto donde la amenaza misma de una extinción termonuclear está en la mesa como nunca más había estado, porque tenemos una situación tan frágil donde la situación ucraniana es un ataque, una provocación constante contra Rusia, y bajo esas circunstancias una de las cosas más importantes en las que uno se puede basar es de que hay una relación sana, humana, entre los dos jefes de Estado que están a punto de aplastar el botón nuclear. Y en el caso del presidente Obama, él no tiene ninguna relación con el presidente ruso Putin, y se ha caracterizado como una actuación extraordinariamente inmadura e infantil, y estamos ante el punto donde las consecuencias de tolerar esto podría ser la extinción de la humanidad en este planeta. Así que estamos en un momento muy difícil en este momento, donde nada excepto el sacar a Obama y la implementación inmediata de las políticas en la región del transatlántico de eliminar a la burbuja especulativa de Wall Street y de Londres y regresar a las políticas alternativas hamiltonianas. Nada de esto, aparte de esto, funcionará, y estaremos ante una destrucción económica y financiera, una desintegración, o en su alternativa el inminente peligro de una guerra termonuclear si no se toman estas medidas. Una de las otras consecuencias de las elecciones griegas del domingo pasado, el partido Syriza griego y el nuevo primer ministro Tsipras dejaron muy claro de que están totalmente opuestos al enfrentamiento contra Rusia. Durante su campaña, Tsipras visitó a Moscú. Su socio de coalición, Panos Kamenos, también tiene lazos históricos con Rusia, a pesar de que es conservador en el espectro político griego. Ayer, cuando se reunieron los ministros del exterior europeo y hubo un intento por parte de los británicos de imponer más sanciones contra Rusia, en otras palabras, de impulsar más la guerra, el impulso hacia la guerra, hubo un anuncio antes de que empezara la reunión por la Comisión Europea, clamaban que había un consenso unánime entre todos los ministros del exterior de Europa aprobando las sanciones, pero el ministro
griego dijo de que no había un consenso porque nunca se le consultó a los griegos y se reveló la mentira, y como resultado no sabemos qué es lo que sucedió dentro de la reunión. Sabemos, número uno, que no hubo un consenso, no hubo un acuerdo. Número dos, que no se anunciaron nuevas sanciones en contra de Rusia, y eso es todo lo que sabemos concretamente sobre lo que sucedió. Así que ya tenemos un cambio de fase, que no es solamente Grecia que se pone de pie y se enfrenta al resto de Europa, pero sabemos que el establecimiento de defensa, seguidores de Gaulle en Francia, se oponen a un enfrentamiento con Rusia y a nuevas sanciones. El gobierno de Hungría, Austria, la República Checa también están en oposición, y la gente desesperadamente busca entender por qué recientemente el canciller Angela Merkel parece el perrito faldero del primer ministro británico Cameron, y que busca un enfrentamiento contra Rusia a nombre de la ciudad de Londres y de Wall Street. Y en resumidas cuentas, el que se limpie al personal de la Casa Blanca, y mientras esto parece tentador, no es suficiente. A menos de que Obama sea echado de su puesto, no hay garantía de que no estemos ante un enfrentamiento termonuclear. Ahora, la siguiente sección de nuestra conferencia va a darla Jason Ross, del equipo científico del sótano de la Rush PAC, y voy a pedirle que aborde algo específico para que pueda elaborar de una manera más completa. Como saben los espectadores, el señor LaRouche ha insistido mucho de la importancia del programa lunar chino, especialmente su visión de la extracción y el desarrollo del helio 3 que está en la superficie de la Luna, y el énfasis del señor LaRouche ha sido en particular ante el hecho que él ha dicho que esto es una encarnación del espíritu de Johannes Kepler. Y en la fin de semana pasado, el señor LaRouche habló mucho más de esta idea durante conversaciones que tuvo con miembros de su equipo. Y él dijo, lo que este programa chino lunar va a ser una contribución singular y útil a la cuestión de qué es la humanidad. Así que, Jason, sé que tú has participado en estas conversaciones con el señor LaRouche. Quisiera que nos digas más sobre esta idea. Bien. Ha habido... Esta es una conversación que continúa. Por ejemplo, el miércoles en la discusión del sótano semanal en la página de la Rush PAC. Esto es algo desde el punto de vista de Vladimir Bernatsky y la capacidad de ver a la especie humana como una fuerza geológica, y cómo se examina las características de la especie humana en un periodo histórico. Parecería como si estuviese observando una especie diferente que cambiamos que se ve solamente por un tiempo evolucionario, pero hoy día queremos abordar esta dimensión kepleriana. Kepler presentó y desarrolló, es quien creó la ciencia moderna en una manera en que fue muy explícito cómo pensó sobre esas cosas, y la conexión y la resonancia y la similaridad y la función de nuestra mente y la función del universo. No solamente nos dio la ciencia, pero la prueba de la magnitud del poder de la mente humana, de la verdadera magnitud del alma humana. Para abordar esta pregunta, ¿cómo Kepler nos da una respuesta de lo que es la humanidad? El señor LaRouche dijo de que abordémoslo de dos maneras. La manera clásica, que es lo que hizo Kepler en su momento, en su día, pero también veamos la forma moderna de cómo China lo está haciendo al momento. Primero, la forma de desarrollar esto clásicamente. Kepler usó una técnica desarrollada por Nicolás de Cusa, una técnica
que Cusa llamó la coincidencia de opuestos, y usó esto para desarrollar un nuevo lenguaje para la ciencia, para la astronomía y para romper con el sistema aristotélico, el silogismo, francamente, de las palabras y de jugar con categorías, palabras, conceptos y cómo las frases lógicas se crean, y no se basó en permitir que la naturaleza hablara. Un elemento particular de Aristóteles que Cusa y Kepler demolieron fue la concepción de Aristóteles que no se puede tener A y no A. Y eso es algo... Aristóteles decía que no podías tener la A y no A. Y que el verdadero conocimiento era evitar una contradicción. Y Cusa dio ejemplos de cómo eso no es lo correcto, ni es como se descubre nada. Cusa distinguió entre el mundo de los sentidos, el nivel racional de comprensión basado en los sentidos, y un nivel intelectual superior que solamente se arribaba con una contradicción entre los sentidos. Y como ejemplo, podemos ver cómo Cusa habla del infinito en su primer libro de la Docta Ignorancia. Ahí Cusa usa analogías geométricas extendidas al infinito para dar a conocer a su lector cuál era su concepción de lo que era Dios, como era, pero también dar que significa una forma específica de falta de conocimiento, que era una forma de conocimiento, y da ejemplos. Por ejemplo, una cosa en el infinito, un círculo y una línea, ya no se oponen. Ya no son formas diferentes cuando se toman estos conceptos y se extienden al infinito. Eso es, de esa manera hablaba del infinito. Obviamente, un círculo y una línea se diferencian fácilmente en su estado finito. Y él dijo, Dios es el tipo de máximo al cual nada se le opone, ni el mínimo mismo. ¿Cómo se puede tener un máximo que no es opuesto a un mínimo? ¿Qué tipo de máximo es ese? Él dijo que tendríamos una sombra de esta visión de Dios, considerando las maneras en que fallamos en lograrlo, y si sabiendo de qué manera no era evitable, y cómo se creaban las contradicciones del pensamiento. Y eso es solamente una sombra de lo que Cusa hace. La gente que lo ha leído, es difícil hacer un resumen brevemente, principalmente porque todo su trabajo es un desafío constante a la forma de pensar. Y esta acción de pensar, este proceso de descubrimiento, es en sí mismo la manera de entender a Dios a su parecer. En el segundo libro de su trabajo, en la Docta Ignorancia, Cusa aborda el mundo creado, el universo. Y él hace esto mirando cómo el universo define la lógica y basado en la percepción sensorial. Una consideración que él usa es que no hay perfección en el mundo creativo, en el universo, incluyendo no hay igualdad. Él dice que solamente hay verdadera igualdad en Dios, no la encontraremos en el universo. Y eso significa que algo como un círculo perfecto, que lo puedes imaginar geométricamente, pero no puede existir en realidad. Para que existiera un círculo, cada punto en el círculo debía ser a la misma distancia del centro. Y Cusa dice, ¿cómo es posible que están igual la misma distancia del centro de estos puntos, que no podía ser más igual? Y no se pueden tener dos líneas que son
son de la misma longitud. Ese concepto comprende una imposibilidad. La igualdad no se puede comprender en la línea o en el movimiento. Y Cusa dice que dos movimientos no pueden ser idénticos tampoco. ¿Cómo pueden dos momentos de movimiento pueden ser tan iguales de que no pudieses hacer otro más igual? De estas consideraciones, Cusa llega a la conclusión sobre la astronomía que por mucho tiempo se comprobó que eran verdad. Y él dijo que no había manera de que hubiera círculos en nada, incluyendo en la astronomía. Ningún planeta podía moverse en círculos. Los círculos no pueden existir porque envolvían una igualdad absoluta. Y también dijo que no había una igualdad de movimiento. No había un movimiento uniforme porque esto no podía existir en el universo. Así que en un mundo dominado por una perspectiva aristotélica en la que decían la tierra puede cambiar, los cielos son estáticos, son perfectos, los cielos son perfectos en su existencia geométrica, son perfectos, Dios lo trazó con un compás y una regla, y Cusa dijo, no puede ser como tal, es imposible, y estos conceptos no pueden ser la comprensión que guía la comprensión sobre la astronomía. Y él estaba muy adelantado para su tiempo. Para decir algo, para llegar a lo que dijo Kepler, tenemos que decir a fondo de lo que es la astronomía, cómo llegó al punto en que estaba para cuando Kepler estuvo activo en su periodo. Entre las estrellas en el cielo hay algunas que se mueven. Obviamente también está el sol y la luna, que se mueven bastante, pero varias estrellas se mueven, avanzan, y cada estrella está en su posición de noche a noche, y uno puede ver que hay estrellas que se mueven. La palabra griega vagabunda es la palabra en inglés para planeta, es de ahí de donde proviene la palabra planeta. Y veamos este video aquí, un tipo de movimiento que pueden hacer estas estrellas. Aquí tenemos a Marte, digamos a Marte, y vemos cómo avanza a Marte, avanza con rapidez por años, y cada 2 años Marte parece que retrocede, y deben verlo ante el trasfondo de todas las constelaciones de Cáncer, del Leo, etcétera. Así que Marte principalmente avanza en una dirección, pero también va hacia atrás, y solo va hacia atrás cuando está en contra del Sol, en oposición del Sol. Está en una constelación que está y Marte avanza más rápido cuando está cerca al Sol, cuando está en la alborada y al anochecer. Y ve el retroceso, y esas son partes de la órbita. Así que Marte tiene ese movimiento hacia atrás que está conectado con la posición del Sol, pero también hay partes de su órbita donde parece que en su mayoría avanza más rápidamente, y en otras donde pareciera que avanza más lentamente. Así que, ¿cómo se explica esto? Esto es algo difícil. Claudio Ptolomeo, habrán escuchado de él hace 2000 años. Él escribió un libro, Sintaxis, que se llamaba, en el cual él decía cómo se avanzaban los planetas. Él dijo cómo ese punto en el cielo avanzaría, y no decía por qué funcionaba físicamente. La manera en que lo explicó usó 2 círculos. Cada planeta en su totalidad actuaba en un círculo, todas las estrellas y las constelaciones, y en ese círculo había un segundo círculo menor que avanzaba más rápidamente, y por sus movimientos combinados, Marte y otros planetas eran jalados, y se tenía ese tipo de movimientos. Y otro aspecto de las cosas fue el explicar que en su totalidad había parte de la órbita de Marte donde esos pasos hacia atrás eran más cortos, y otra parte de su órbita donde era más largo. Para explicar esto, Ptolomeo usó lo segundo, que Cusa probó que no existía. Usó un movimiento uniforme, y lo que dijo, vamos a ver esto en el video que verán aquí, en lugar de que Marte
diera vuelta alrededor de la Tierra. Esto es el círculo. Él trató de mover a un lado el centro de la órbita de Marte. Y después ven el movimiento, pone el centro de la órbita de Marte entre la Tierra y el punto a la derecha, en torno al cual Marte se movía en una velocidad constante. Ese punto a la derecha se llama el equant. Eso es algo muy difícil de comprender. Lo veremos una vez más. Se puede ver cómo vería el camino hacia atrás de Marte si fuera uniforme. Aquí está la retrogresión, es en el lado derecho. Y vamos a hacer un pequeño ajuste y vamos a separar el centro del movimiento. Y con eso se compara a lo que se veía. Y esa era la meta, que se igualara a lo que se veía. Y él habla de ese punto, el ecuante. Y vamos a hablar más de eso en otro momento. Tenemos un círculo que Cusa no aceptaba. Y teníamos un punto, un movimiento circular constante que tampoco se aceptaba. Y después Nicolás Copérnico, que la gente ha oído, que decía que él tenía al Sol en el centro, rodeado de los planetas que se movían. Y él agrega más círculos que el propio Ptolomeo. Él tiene a los planetas que se mueven en un círculo, dentro de un círculo, en un círculo, en torno a un punto cerca del Sol. Ese es como Copérnico explicó el movimiento de los planetas, y la meta era predecir cuándo se iba a ver ese punto en el cielo. No era una teoría física, no tenía nada que ver con los cielos. Esto es donde Kepler interviene. Él era un seguidor de Cusa y él estaba convencido desde su juventud. Cuando estudiaba, él escribió un ensayo escolar, y él dijo que los planetas sí van alrededor del Sol, pero no de la misma manera que Copérnico dijo de que el Sol estaba en el centro mirando a los planetas que se movían, pero que circulaban alrededor del Sol porque el Sol era el responsable de su movimiento, porque el Sol físicamente causaba su movimiento de los planetas, no porque Dios tenía un compás y una regla. Y en su documento, La Nueva Astronomía, Kepler usa la técnica de Cusa. Kepler, de la coincidencia de opuestos, para llegar a una verdad superior, para obligar que la gente considerara y demostrar ese concepto físico. Él hizo lo que se llamó la hipótesis vicaria. En esto, Kepler hace una pregunta y recibió múltiples respuestas contradictorias. Entonces, ¿trataba de evitar la contradicción o usó la contradicción? Y él la usó. Abordemos esto. La cuestión que Kepler hizo, que recibió diferentes respuestas. ¿Qué tan lejos está el centro de la órbita de Marte del Sol? ¿Cuál es esa distancia? Y él respondió a la respuesta 2 veces usando 2 aspectos diferentes de observación, la longitud y la latitud. La longitud es el movimiento de los planetas en su totalidad a través de las constelaciones, y la longitud es por arriba o debajo de la eclíptica, que es la línea central, que es a través de todas las constelaciones del zodiaco. Cuando él creó la hipótesis vicaria, Kepler usó estos supuestos de sus predecesores, el círculo, el ecuante, las matemáticas, y los usó para crear un nuevo modelo mejor de lo que nadie había visto, y funcionó muy bien, y se basó en el Sol real. Por primera vez, el Sol real fue el centro que causaba el movimiento de los planetas y que se creaba el movimiento, y creó y le dio una distancia entre el centro del Sol a la órbita de Marte. Y en este video pueden ver cómo usó otra respuesta con otra observación diferente. Aquí ven la longitud, el movimiento de Marte alrededor de la eclíptica, y
Y la latitud es cuando se ve la actividad por encima o debajo de la eclíptica. Y usando la trigonometría, Kepler usó el hecho de que Marte va arriba y abajo del plano de alrededor del Sol y buscó los triángulos y él pudo encontrar todas las distancias que necesitaba. Fue capaz de obtener esa distancia en el medio. ¿Qué tan lejos está el centro de la órbita de Marte del Sol? Obtuvo esa línea verde. Hay un pequeño problema. Esa distancia verde no es la misma distancia que él había obtenido antes. No era la distancia que tenía en la hipótesis vicaria. Así que en el siguiente video vamos a ver esta comparación entre las dos respuestas que encontró. Lo que vamos a ver es cómo cuando Kepler ajustó la hipótesis vicaria para usar esta longitud, esta distancia, surge un problema. Y este problema era clave en su trabajo para reformar y desarrollar una nueva astronomía. Así que tenemos esa distancia en verde y si la pueden ver, hay otra distancia en morado. Ahí la pueden ver. Lo que ustedes ven en el video, hay dos partes donde puede estar el centro de la órbita de Marte. Y esto está basado en la latitud y la roja está basada en la longitud. La diferencia entre estos modelos es de 8 minutos. Un minuto es una 60ª parte de un grado, igual como una hora, un minuto de una hora. Para decir eso otra vez, repetimos. Kepler creó un modelo usando las longitudes y funcionó muy bien. Incluyó la distancia que había duda a la que llegó indirectamente y después usó la latitud en ese modelo que ustedes vieron donde Marte sale del plano para tener sus distancias de una manera más directamente. Esa nueva distancia que se indicó en verde no funciona con la otra. Si ajustaba su hipótesis vicaria para tener esa distancia, no funcionó. Tenía dos respuestas contradictorias, ya sea que la distancia era la distancia en verde o la distancia en morado iba a ser un centro naranja o rojo. Y dos posiciones se verá Marte en esa línea roja o amarilla. No se puede tener las dos cosas. No se pueden tener dos distancias diferentes, no se pueden tener dos posiciones diferentes. Y lo que muestran los datos es lo opuesto para cada uno. La información de longitud sugería una dirección y la latitud presentaba una posición diferente. ¿Qué significa esto? Ambas respuestas no pueden estar correctas porque se excluyen. Cuando se tiene una, se pierde la otra. Y lo que Kepler dijo es que esta diferencia de 8 minutos es la clave para crear una nueva astronomía. Y él concluye diciendo que esto prueba que la forma de actuar era mal, que tratar de explicar las cosas desde el punto de vista del movimiento no funciona. Tenemos que tener una causa física de por qué los planetas se mueven de la manera en que lo hacen, más allá de los sentidos. Tenemos que tener una concepción unificadora bajo la cual las contradicciones no existen. Y Kepler hizo esto. Hizo una astronomía física, explicó cómo el Sol causaría el movimiento de los planetas. Tenía solo una medida para esa distancia. Tenía una distancia donde estaría, una posición donde iba a estar Marte y estuvo correcto. Y obligó a que la gente abandonara esa visión aristotélica y elevó la física a los cielos para cuál es la razón por qué las cosas son. Y usó esa contradicción para crear un nuevo pensamiento. Mientras que Cusa mostró que la forma no iba a ser lo mismo o que los movimientos iguales no iban a ser la causa, un principio siempre va a ser igual a sí mismo. Esa es otra cosa, una relación entre la distancia del planeta y el Sol y su velocidad. Y eso es lo que Kepler hizo.
sí dijo que los planetas se movían en elipses, pero el elipse era el resultado, a su parecer, de dos poderes diferentes que actuaban sobre el planeta. Uno que lo hacía que se moviera alrededor y otro que lo hacía que se alejara o se acercara. Así que no es una forma, sino que era el resultado de un proceso físico. Y eso fue, yo sé que esto fue muy profundo y tal vez no se comprendió todo. Puedo referir a la gente que visite la página científica en larouchepac.com y también el video Metáfora e Intermezzo, que tendremos un enlace en YouTube para que ustedes vayan a ese video. Pero cuando hay respuestas opuestas, múltiples respuestas opuestas, esto indica que el lenguaje que usamos no tiene la capacidad de comprender el tópico. Eso es como Cusa abordó la atmósfera y Kepler. Y no fue el último ejemplo de esto. Quiero dar otros ejemplos de otras preguntas que tienen múltiples respuestas que están igualmente correctas o equivocadas. Si yo les hiciera la pregunta, ¿cuántos lados tiene un círculo? Tú pensarás, si estás pensando lo que hayas pensado, trata de pensar sobre otra respuesta que otra persona pudiera haber dado. Comparen esas dos respuestas, tu respuesta, una segunda respuesta. ¿Piensas quién podría determinarse quién está correcto o no? ¿Y qué hay si hay una tercera respuesta? Hace un par de semanas que hice esta pregunta y hubo tres respuestas, un lado, y otros dijeron lados infinitos o 0 lados, porque los lados son planos y el círculo no es plano. Y se puede uno pasar mucho tiempo ver, pero lo que hay que entender es de que hay algo malo con esta pregunta. ¿Por qué se hace esta pregunta de cuántos lados tiene un círculo? Esa es una pregunta equivocada. Por ejemplo, la idea de Eureka. Si usamos esto como lo usó Arquímedes cuando estaba bañándose, resolvió un problema de cómo se podía ver si una corona era falsa y pensó que no era solo de oro, y Arquímedes encontró la respuesta y a él se le dio la tarea. Él fue a la tina de baño y cuando él entró al agua se dio cuenta que el agua de la tina se tiró, y al poner la corona en el agua pudo medir el volumen. Si él sabía cuál era el volumen de la corona y cuánto pesaba, él podría tener la densidad. Y yo encontré la densidad del oro, que es 92 gramos y de plata es 10.5 gramos por centímetro cúbico. Y en ese entonces era 19, pero si era menos, había menos oro porque había se combinó con la plata. Y eso es algo interesante. Esos números que les di de la densidad del oro y de la plata. ¿Qué tal si les preguntara cuál es la densidad del carbono? El carbono es un elemento como el oro, como la plata. ¿Por qué no tratan? Les voy a dejar esto como una interrogante. Hagan esta nota y vean quién puede encontrar la densidad del carbono y vean si pueden encontrar la respuesta. Otra pregunta, ¿cuál es la masa atómica del uranio? ¿Cuánto pesa un átomo de uranio? No hay una respuesta porque hay diferentes tipos de uranio, y esto es lo que... ¿Cuántos teravatios o otros elementos de almacenaje hay en tu cerebro? Es otra pregunta. ¿LaRouche es un conservador o un liberal? ¿O usted sigue a la televisión Fox o a NBC? Hay varias
preguntas que se hacen, pero de una manera más profunda son las contradicciones entre nuestro mejor esfuerzo para entender lo que abre las puertas para los avances científicos y el desarrollo de nuevos conceptos, y eso es lo que es la verdadera historia de la humanidad. Uno se preguntará cuál es el concepto de lo correcto, de la justicia, cuál es el concepto de la temperatura. ¿Es mojada o húmedo, suave? Son preguntas tontas, pero las respuestas no específicas nos permiten ir más allá de lo que fue Kepler, y con otros ejemplos se puede lograr lo mismo. Así que las contradicciones nos permiten describir más, y eso es lo que permitió que Gödel denunciara a Bertrand Russell, que trataba de tornar a toda la ciencia en la lógica y la matemática. Y esta contradicción es un proceso mental en nuestra mente que resona en todo el universo, donde el proceso creativo mismo del pensamiento es una característica y es una fuerza de la naturaleza. Así que observemos sobre lo que es el futuro, esa perspectiva kepleriana, aplicando nuevos descubrimientos de la manera en que lo hizo Kepler, creando los instrumentos mentales para la ciencia. Hemos escrito capítulos en nuestra historia y hemos creado la historia humana. El señor LaRouche ha enfatizado, el hombre se hace a sí mismo, hacemos nuestra propia historia. No hay una historia independiente. Por ejemplo, no hay una historia de los pingüinos y sobre cómo ha cambiado el clima, pero los pingüinos por sí mismos no escriben su propia historia. La cosa les pasa a ellos y te dice algo pero nosotros creamos estas cosas. Por ejemplo, el nuevo libro que se va a crear. Por ejemplo, la edad de piedra. Este periodo que parecía la habilidad mágica de transformar las rocas a los metales. No es muy seguro si podemos convertir eso. Y eso fue el principio de la edad de bronce y de la edad de hierro. Tuvimos el desarrollo de la agricultura, pudimos sembrar semillas para encontrar alimentos, donde encontrar en lugar de que para desarrollar el maíz y nuevos árboles frutales. Eso es algo que hicimos. Estamos haciendo nuevas formas de vida por miles de años. Esto no es nuevo. La astronomía, la navegación, el uso de los compases para las direcciones, la irrigación, los canales, usando molinos para hacer el trabajo de los animales en lugar de nosotros, o el renacimiento, los grandes avances en el arte y la música que nos condujeron a desarrollar una imagen más poderosa nuestra, que nos permitió hacer más cosas en otros campos. La ciencia moderna creada por Kepler, por Cusa, por Leibniz, por Gauss, por Riemann y otros. Y la lista continúa. Estas cosas desatan grandes cambios en nuestra relación, y esto nos define como una especie que cambia a la característica nuestra. La creación de nuevos materiales, la revolución química, la electrólisis para crear metales que era casi imposible separar antes, como el aluminio. Es un metal común ahora, pero hace 150 años era increíblemente raro y era una de las sustancias más caras que existía. Se usó para completar el monumento de Washington, y ahora uno va a decir, ¿para qué se pone aluminio en la cima del monumento a Washington? En ese entonces era muy especial. Y podemos dar otros ejemplos. Los antibióticos, no ibas a tener una cirugía si no se tenía la anestesia. Obviamente era necesario para todas las cosas que se hacen hoy día, los exámenes médicos, etcétera. Así que estas diferentes eras de la humanidad, el mundo físico de la edad de piedra, el mundo químico, la edad de bronce, de hierro, el mundo en el que ahora vivimos, es crear un nuevo libro en la historia humana, y es así como nos conformamos. Y ese es el tópico de la economía. Las apuestas
respuestas, no va a ser un capítulo interesante en la historia de la humanidad. Cuando se escriban los libros en 1000 años, a partir de ahora, todas las cosas que han sido posibles en los próximos 100 años, que va a cambiar la historia de la humanidad, cuando eliminemos a la oligarquía como una fuerza predominante en el planeta, y cuando la gente vea, nadie va a estar muy interesado en las permutas financieras, en las apuestas de Wall Street. Cuando la gente ve hacia ahora, uno debe pensar en qué dirección va ahora China. China va hacia la luna. Ellos están escribiendo ese próximo capítulo y están construyendo una base permanente y con la intención de usar el helio 3 como el combustible más poderoso para la siguiente etapa del desarrollo humano. China está tomando un camino no solo de manera física, pero que será nuestro próximo capítulo en nuestra historia, pero también de una manera poderosa como un concepto extraterrestre. Hace que nos convierta en alguien nuevo. Sí, logran dinero, tienen ganancias, pero crea a una nueva humanidad. Somos quienes nos hemos creado y en este universo en que vivimos, pero lo que Kepler ha hecho, sobreponiéndose al presente para crear el futuro, creando a esa resonancia, esa es la forma en que nos podemos encontrar. Esa es la humanidad que debemos crear. El desarrollo económico, finalizar con el imperio, estos son pasos necesarios para cumplir esta identidad para nosotros mismos que tenemos que encarnar. Buscamos la justicia económica, demandamos la paz, demandamos un fin a la violencia y debemos desarrollar en nuestros corazones esa imagen de la humanidad que intentamos ser, ese personaje más bello que queremos ser en el futuro, y nos preguntaremos, ¿cuál será ese próximo capítulo? ¿Quién lo escribirá? Y de la misma manera en que Alexander Hamilton, les sugiero que tomen su pluma y se pongan sus botas. Muchas gracias, Jason, y muchas gracias, Jeff, por acompañarnos esta noche. Con esto concluimos la videoconferencia de esta noche. Gracias por sintonizarse y buenas noches.